Simplemente impactante lo que presenciamos hoy por la mañana a través de distintos medios de comunicación, una situación dolorosa. Primero, nuestras condolencias a los familiares, a los pequeños, a los 3 niños que quedan sin padre y madre durante las horas de esta mañana en la comuna de Conchalí, en el sector Barón de Juras Reales. Todo esto en el barrio Los Olivos, repito, en la comuna de Conchalí. Una situación que fue realmente dramática en el contexto y también dramática en la transmisión televisiva. A las 9:50 canales de televisión transmiten y hablan de un posible femicidio. A las 10:05 se habla de un hombre parapetado con sus hijos y la PDI a punto de ingresar al domicilio. Todo esto prácticamente en cadena nacional. 10:10 aproximadamente ingresa la PDI al lugar. A las 10:20 ya se habla del suicidio del padre y se confirma que los hijos están a salvo. A las 10:30 de la mañana se habla finalmente de un doble suicidio y familiares y vecinos descartan la idea del femicidio inicial. A las 10:50 la policía, el alcalde de La Vega y fiscal hablan desde el lugar de los hechos. Una película de horror que afecta, como no, el ánimo de todo un país que hoy día enfrenta además una crítica situación de salud mental. Ese es el contexto con que iniciamos hoy día, Angélica. Eso, totalmente, hablar de la salud mental, qué nos está pasando. No nos estamos deteniendo lo necesario, nos estamos escuchando, estamos atentos a nuestros vecinos. Imagínate, para toda la comunidad completa, para todos los vecinos, los amigos, cuántas veces conversaron, se cruzaron las personas del consultorio. Entonces, esa es la invitación que también hacemos hoy en Aquí Somos Todos. Vamos a hablar de eso mucho más, pero vamos adelante con Matías, que está exactamente ahí, está en Conchalí. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Angélica, Sergio? Un abrazo gigante desde acá para ustedes y por supuesto que para esta familia que hoy día sin duda está devastada. Hemos estado en Conchalí, en Barón de Juras Reales, durante toda la mañana, desde bien temprano, en cuanto se supo de esta noticia. Sergio recién hacía alusión a una especie de cronología que precisamente relata cómo se convierte la historia y que este inicial femicidio posteriormente termina convirtiéndose en un suicidio, no más allá que más por falta de información. Lo cierto es que con el pasar de las horas, esa cronología ha tenido algunos antecedentes que quiero compartir con ustedes, Sergio, Angélica, y con todos quienes nos están viendo a esta hora. Es importante, eso sí, entender cómo han vivido este proceso, cómo ha sido esta jornada para quienes están más cerca de la casa de esta familia. Presta atención a lo que nos dijeron sus vecinos esta misma mañana. Vamos, Mati. Los conocía de chico, nunca los vi que hicieran nada así. Era muy tranquilo, no me tiene choqueado también que haya hecho esto. ¿Tú sabías si había algún tipo de conflicto entre ellos? No, nunca vi un conflicto entre ellos tampoco. Tenía su negocio ahí, los súper trabajadores, siempre los veía ahí súper bien. Siempre unidos, queridos, ella muy dedicada a sus hijos, el trabajador, como le digo, nuevamente gente muy decente, muy decente, quitada de bulla. Pues yo compraba las empanaditas ahí, a veces con mi marido nos sentábamos y se veían totalmente sin que tuvieran problemas, nada. Los vecinos absolutamente conmocionados, la verdad es que no entienden nada. Si pudiésemos establecer una especie de referencia, ¿cuál es el punto inicial por el que parte esta conversación? Es que los vecinos están desconcertados. Todos coinciden en que la pareja se llevaba muy bien entre sí, se llevaba muy bien con los vecinos, había buena comunicación aparentemente entre las personas con las que se cruzaban día a día en la calle, como usted, como yo, nos cruzamos con nuestros vecinos todos los días sin saber lo que pasa dentro de la casa. Pues bien, esa es precisamente la situación que nos relatan los vecinos y quienes más próximos en términos geográficos están de la pareja que finalmente hoy decidió quitarse la vida, pero ojo que todavía está en investigaciones. ¿Quién está a cargo de todo este proceso? La PDI, y esto fue lo que nos dijeron. El día de hoy, hace una hora aproximadamente, se recibió un llamado telefónico comunicando del posible suicidio de una mujer. Concurre el carro del sector al lugar y se percatan de que en el sector estaba, en el domicilio estaba el cónyuge de la víctima, el cual al ver la presencia policial efectuó unos disparos al personal policial. El personal policial irrumpió el domicilio y se percata de que la mujer estaba fallecida en el primer piso y en el segundo piso estaba parapetado el hombre. Se hicieron todos los trabajos en el lugar y se verificó que el sujeto se había quitado la vida. Esto no es dentro de la violencia intrafamiliar, sino que es un hecho aislado.
Hay muchas contradicciones respecto de cómo ocurren los hechos. Por una parte se dice que la pareja, el matrimonio, estaba en su casa solo, eso por parte de la investigación. Por otra parte hay familiares que coinciden en que los 3 niños del matrimonio estaban en la casa, y hay una tercera versión que dice que los 3 niños estaban con un familiar. Todo eso, por supuesto que tiene que ser esclarecido, pero lo cierto es que la única versión oficial, al menos hasta ahora, es la que nos entrega la Fiscalía. Mire, escuche. Aparentemente ella estaba con una situación de depresión. Además, el día de ayer estuvieron en contexto de un velatorio, de un funeral de un familiar, lo que probablemente puede haber motivado esta decisión de quitarse la vida, y posteriormente su pareja, el marido, cuando se da cuenta de esta situación, tiene un arma, y es por eso que finalmente se quita la vida. Y lo que tenemos claro es que estuvieron juntos ayer en la noche. Hay una llamada de parte de la fallecida a una hermana pidiéndole que cuide a los niños. Por lo tanto, durante las horas de la madrugada probablemente ya había una decisión en ese orden. El momento en que él se da cuenta de esta situación lo estamos aclarando. Esto se logra con la declaración de testigos familiares. Los familiares están muy afectados, varios de ellos están en shock. Hay 3 niñitos chiquititos que hay que velar también por su protección. No habían denuncias previas de violencia intrafamiliar entre esta pareja. Una cronología francamente desgarradora, que es lo ocurrido en Barón de Juras Reales acá en Conchalí. Lo cierto es que los hechos ocurren de la manera en la que hemos estado revisando durante este mismo despacho. Esta persona, el hombre de este matrimonio, encuentra a su pareja sin vida en el primer piso de su casa, específicamente en la cocina. Razón por la cual levanta el teléfono y llama a su jefe, a su empleador. Es el empleador quien da el aviso a la Policía de Investigaciones, que minutos más tarde llega hasta el lugar y termina enfrascándose en una diferencia, en un intercambio de balas, porque el dueño de casa sube al segundo piso, se encierra en una pieza y hace uso de un arma que tenía en su poder y dispara en contra de funcionarios de la PDI, quienes además percuten de vuelta un disparo que afortunadamente no llega a nadie. Eso sí, minutos más tarde este hombre habría tomado la decisión de quitarse la vida. ¿Qué pasa con esta situación, Angélica, Sergio? Más allá de lo policial, más allá de los hechos que podemos relatar de manera cronológica, como en periodismo nos enseñan en la universidad, el qué, cómo, cuándo, el por qué y el dónde, hoy día tenemos que pensar un poco más en el por qué, en qué hay detrás, qué está pasando, cuál es la conversación a la que tenemos que llegar, cuál es el nivel de salud mental que estamos viviendo los chilenos, que probablemente puede haber influido en que esta pareja haya tomado esta terrible decisión. Le doy el pase a ustedes, compañeros. Gracias, Matías. De verdad, cuando uno escucha estas noticias, uno se sorprende y se te aprieta el corazón, pero es algo que está latiendo fuerte, yo digo silenciosamente, lo que es el tema de la salud mental, y es por eso que es tan delicado y tenemos que tomar cartas en el asunto, y por eso estamos hablando de este tema, no del lado policial, como decía Mati, sino que del lado que estamos viviendo como seres humanos. ¿Qué nos está pasando? No nos estamos deteniendo, estamos realmente preguntándonos a nosotros mismos cómo estoy, cómo me siento, porque siempre hay una solución, siempre hay una puerta y una luz al final de ese camino, pero vamos guardando y vamos acumulando y nos vamos haciendo los fuertes, y por algún lado explotamos, lamentablemente. Imagínate, con 3 niños, estamos hablando de 4, 6, 8 años. Es por eso que hoy tenemos un panel con nosotros. Está nuestra querida Macarena Venegas, abogada preciosa que está siempre aquí con nosotros, y Alberto Larraín, quien es psiquiatra de la Fundación Procultura de la Universidad Autónoma. Me gustaría mucho tu opinión como psiquiatra. ¿Cómo ves tú? Porque evidentemente la tercera parte de los chilenos, el 33%, está con algún problema de salud mental, algún trastorno. ¿Cómo ves tú a la población chilena? Bueno, lo primero es mandarle un abrazo grande a la familia y a los vecinos que han estado ahí. No nos vamos a referir en términos concretos al caso, porque hay que ser muy respetuosos, pero sí quiero aprovechar la oportunidad como para poder esclarecer algunas cosas. Lo primero es que hablar de suicidio no aumenta el suicidio, ¿ya? Y eso es algo importante que nosotros tratamos de transmitir, y darle la gracia también al programa, porque hay una mitificación respecto a que estos temas no tienen que ser tocados ni tienen que ser hablados, porque la población podría tender a aumentar. Lo que sí está demostrado es que depende de cómo uno lo hable, ¿ya? Entonces, nosotros hoy día tenemos ciertos canales, y probablemente hay mucha gente de la que nos está escuchando, y que incluso la misma noticia puede ser que le hayan aumentado las ganas de querer desaparecer, o que esté pensando en que efectivamente esto podría ser una vía óptima para poder resolver alguna situación. Bueno, hay canales, hay fundaciones en Chile, que ojalá en el fondo la producción pueda ponerlas por abajo, pero está la Fundación Mírano, la Fundación Todo Mejora, la Fundación Katy Summer, la Fundación para la Confianza,
Esperanza, la Fundación José Ignacio, son fundaciones que se especializan en acompañar personas que están con ideación suicida para poder prevenirlo. Eso como en términos generales. Sí, por favor. Lo primero que quería como también aclararle a las personas en general es que hay como una creencia de que el suicidio se produce a raíz de una pena, ¿ya? Y el suicidio no es la enfermedad de la pena, ¿ya? El suicidio efectivamente se produce en un 90% de veces asociado a enfermedades mentales. El otro 10% son razones más bien culturales. Ya hay culturas que tienen validado, como los samuráis, por ejemplo, que tienen validado el suicidio como una muerte, un código de honor. Un código de honor, pero el 90% de las veces está asociado a una enfermedad mental. Pero no es la pena lo que la mueve, lo que la mueve es la desesperanza, es la sensación de que nada va a cambiar, que esto es una condición absolutamente trágica, que el dolor que yo tengo en mi vida es insostenible y que incluso mi muerte puede ser un alivio para el resto, ¿ya? Entonces se genera una situación muy compleja, porque yo tiendo se empieza a generar que esto mejora. Yo contaba en varios espacios, también no tengo problema en hacerlo acá, que yo tuve una hospitalización psiquiátrica, que tuve un intento de suicidio, varios intentos de suicidio a lo largo de mi vida, y que eso no impidió que yo llegara a estudiar psiquiatría. Entonces transmitirle a la gente que esto efectivamente es una enfermedad, y que como cualquier otra enfermedad tiene un tratamiento y tiene formas de poder salir adelante de ella. Vamos a hablar también de lo que nos ocurre con los pequeños, ¿no? Estamos atentos acerca de aquello y Maca nos va a poder dar luces, pero hay una sensación, ya lo hablaban las estadísticas, ¿no? Ya lo sabemos, entendemos que la pandemia, el estallido, la seguridad, la situación medioambiental, la fragilidad económica, tantos factores han aumentado la sensación de angustia de muchísimos, no solo chilenos, sino personas en el mundo. En general la gente antes te decía, me duele la espalda, estoy tomado de aquí. Ahora la señal es, me duele el pecho, me duele el alma. Es como una situación muy común. Esta angustia que siento en la mañana. No son pocas las personas que hemos visto en ese relato en estos últimos meses. ¿Qué les dirías tú a todos ellos? A ver, efectivamente, como decía Angélica, hoy día 1 de cada 3 personas en el país aproximadamente tiene una enfermedad de salud mental. Y el problema más grande que tenemos es que no tenemos posibilidad de atenderlos. Y no es que no queramos atenderlos, ni que no queramos prevenirlo. Incluso yo diría que en gran parte tenemos los profesionales. Hoy día no es que Chile no tenga los psicólogos para poder atender. Como los psiquiatras efectivamente hay poco, pero hay posibilidad de dar la atención, pero sigue sin ser una prioridad. Sigue sin ser una prioridad para el país. Nosotros de nuevo este año no tenemos incremento del presupuesto para el 2022 en términos de salud mental, a pesar de que es la carga de enfermedad más grande que tiene. Solo el 2%, ¿no? Solo el 2% de todo el presupuesto de salud, para que la gente que nos escucha, se gasta en salud mental, y eso es menos de un tercio que el mínimo de lo que podríamos tener. Entonces probablemente usted que nos escucha tiene un hijo que tiene consumo de droga, o tiene un hijo que tiene un trastorno espectro autista, o una hija con una depresión, o una persona con Alzheimer que no recibe el acompañamiento ni el tratamiento que necesita ni que merece. Entonces, la pelea y la lucha que nosotros hoy día tenemos tiene que ver con que efectivamente se valide que tener una enfermedad mental es equiparable a otras enfermedades. Nadie cuestiona una fractura de pierna. Si yo vengo, me fracturo las piernas y presento una licencia, nadie me va a decir, mira, ¿por qué estáis descansando? Si yo tengo una depresión y presento una licencia, la primera sensación es, esta licencia es falsa, o tú quieres descansar y estás presentando esto para poder, en el fondo... Es que es bien importante también, Alberto, porque yo creo que el propósito, sobre todo hoy, de la que somos todos, es poder guiar a muchas personas y a nosotros mismos para estar atentos. Por ejemplo, ¿a qué signos yo debería estar muy atenta, como signos de alerta de que alguien no está bien y de verdad que está en una situación de trastorno de salud mental, donde quizás puedo ayudarlo, llevarlo a un psicólogo o darle ese acompañamiento y que no se sienta solo ni abandonado? Es súper importante tu pregunta, Angélica, porque lo primero que hay que decir es que nosotros los chilenos somos malos y las chilenas somos malos para hablar, ¿ya? En general tenemos para expresar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del argentino o de otros países de Latinoamérica que tienen mayor capacidad de verbalizar sus emociones. Saca para afuera. Nosotros tendemos a irnos hacia adentro. Y hay un montón de estudios formales de Felipe Lecanelier, en el fondo, que muestran cómo eso viene desde la infancia. Los niños tienden a resguardar.
Y lo segundo es que somos malos para reconocer lo que nos pasa. O sea, la gente no logra entender si es angustia, si es rabia, si es frustración, si es pena. Entonces le cuesta mucho ponerle nombre a lo que está pasando. Ahora, para ir a cuáles son los signos que yo debieran tenerme alerta. Obviamente están los signos más gráficos. O sea, si uno ve que las personas están teniendo bajas o aumentos de peso importantes, si uno ve que efectivamente hay una pérdida de actividades cotidianas que antes tenían, por ejemplo, no sé, el hombre que le encantaba ir al estadio, le encantaba el fútbol y de la noche a la mañana dejó de verlo, dejó de desearlo. La persona mayor que disfrutaba con sus nietos y ahora llegan los nietos y no les genera ningún tipo de... Hay como una apatía entonces. Es una apatía, absolutamente. Lo segundo tiene que ver con síntomas que también son evidentes, como por ejemplo, sobre todo en los adolescentes, cortes, lesiones en partes del cuerpo, que uno empieza a ver, notar que ocupan tipos de ropa que les permitan... mucho más presente en jóvenes preadolescentes y adolescentes. Muy frecuente, las autolesiones son muy frecuentes y hay distintos tipos. Hay uno es el encargado de ver qué es lo que no siempre implican muerte, pero sí muchas veces implican, por ejemplo, que el dolor físico lo usan para interrumpir el dolor psíquico, ¿ya? Uno no es capaz de recibir dos dolores al mismo tiempo, entonces a una persona termina haciéndose un corte porque es una forma de interrumpir el sufrimiento mental que está viviendo. Entonces hay distintas cosas que hay que ir aclarando, pero lo más importante es lograr generar este espacio de preguntarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, bueno, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Has pensado en hacer algo? ¿Tienes ganas de desaparecer? Preguntar sin temor, porque efectivamente la gente está dispuesta a decir lo que le pasa. La gente que se suicida, el 60% de ellas, los estudios muestran que las semanas previas han ido al consultorio y han tratado de buscar ayuda. ¡Qué horror! Y no se le ha hecho la pregunta. No se le ha hecho la pregunta respecto a si efectivamente están bien o si están mal. O incluso hay estudios que muestran como, esto se llama como autopsia psicológica, básicamente que reconstruyen la muerte después de una persona, donde muestran que esa persona pidió ayuda y no se le creyó. No se le creyó que esto era cierto y finalmente terminamos en una condición fatal. Por eso el entorno también es tan importante. Ahora, Maca, ¿qué pasa con lo legal? Porque en este caso y otros casos también, ¿qué pasa con los niños? Pues estamos hablando de 8, 6 y 2 años. Sí. ¿Qué sucede ahí? Bueno, la verdad que ya la fiscal lo decía, Macarena Cañas, obviamente acá hay que investigar el caso, pero por otro lado hay que proteger a los niños. Claro. Imagínate las edades de los niños que están acá. Se está investigando si estaban presentes, aparentemente no estaban presentes, lo cual por un lado es un mal menor, ¿no es cierto? Pero me comuniqué hoy día con la nueva institucionalidad que vela, ¿no es cierto?, por los niños. Antes del Sename, recordemos que a partir del 1 de octubre comenzó esta nueva institucionalidad que es Mejor Niñez. La verdad que ellos están en el fondo en conocimiento de esto, están cooperando al igual que la Oficina de Protección de Derechos de la Comuna de Conchalí, donde ocurrieron estos hechos. Se han contactado con los familiares, hay varios familiares que a pesar de que están muy afectados están conscientes de la situación de estos niños y que tienen que hacerse cargo de ellos. La idea es justamente que sea un familiar cercano quien esté a cargo. Aparentemente creo que es la abuela, una de las abuelas quien se va a hacer cargo de los niños. Hay tíos también presentes y la idea es trabajar con la familia, con esta familia que hay que contenerla y hacer, ¿no es cierto?, un programa también de reparación, evidentemente psicológica con los niños. La verdad que desde esa perspectiva existe asistencia tanto local a través de esta Oficina de Protección de Derechos como también a nivel más, ¿no es cierto?, del Estado a través también de este programa de Mejor Niñez. Y la idea es velar, ¿no es cierto?, por la protección y por el reconocimiento de los derechos de esos niños que hoy día han quedado lamentablemente sin padre y sin madre. Conversamos con Macarena Venegas, abogada, y también con Alberto Larraín, psiquiatra. Hay un tema que a mí me genera muchísima cuestionamiento, ¿no? Y que tiene que ver con una suerte de depresión sistémica, que la leemos a diario a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Esta suerte de estado en el que nos encontramos hoy día la sociedad contemporánea, en una suerte de punto de quiebre por situaciones diversas, políticas, económicas, medioambientales. O sea, que te digan que el mundo se está secando. Es un tema que, por supuesto, puede gatillar una sensación de angustia muy fuerte en alguien. Incluso intento de suicidio Día Mundial por temas de cambio climático. Tiene un nombre, de hecho, sufrimiento ambiental, ¿no? se llama así. Lo que vivimos hoy día, y te lo quiero preguntar en términos como profesional de las comunicaciones también, porque lo que vivimos hoy día, y repito, esta suerte de cadena de este hecho terrible, macabro, perdón, es el segundo caso en la misma comuna de un suicidio de pareja. Porque el previo que habíamos tenido era una pareja de personas mayores hace un par de años. Porque tenemos un vecindario totalmente afectado, tenemos una familia en una situación crítica, pero cuando esto se transmite en términos comunicacionales a todo el país,
país, es un país el que sufre. Sí. Y repito, no es solo esta noticia, son muchas noticias. ¿Cómo una persona puede blindarse emocionalmente de todos los inputs que llegan desde todos los medios posibles hoy en día y que son muchas veces noticias muy duras, muy es cierto, cargadas? es como ¿no? un bombardeo, que uno dice a veces, bájale el volumen por favor a la noticia, apague la tele, es como, Bueno, no puede ser. Ahí yo creo que hay dos dificultades. La primera tiene que ver con que nosotros también tenemos noticias positivas en el día a día, pero los medios de comunicación no le dan el mismo eco a las noticias positivas que a las noticias obviamente que son más negativas. Yo seguro que hoy día en las poblaciones, en la misma comuna de Conchalí, deben estar pasando cosas muy buenas y muy grandes. Es por eso, vuelvo a la idea, entonces, la media te genera una suerte de angustia ya per se, ¿no? Claro, pero yo creo que esto hay que mirarlo como en una línea respecto a lo que ha pasado con el país. Nosotros hemos vivido en el país desde antes de la pandemia, tuvimos el estallido social, es una crisis en el fondo bien estructural. Yo cada vez que me entrevistan digo, mira, la crisis de salud mental de Chile es la crisis del modelo de país que hemos construido. Claro. Y son indisociables. Generalmente cuando antes de que pasara el estallido social, la gente me decía, no, es que tú tenías una visión muy negativa. Yo le decía, mira, es verdad que la mayoría de los macroindicadores de Chile mejoran, pero hay un indicador que empeora sostenible en el tiempo. La salud y ese mental. indicador es salud mental. Claro. Entonces, no puede ser que en la medida que el país avanza y mejora, efectivamente, uno efectivamente crea que la salud mental no es algo relevante, ¿ya? Y eso tiene que ver con que tenemos una población que está reventada. Entonces dicen, no, mira, los chilenos son flojos, las chilenas son flojas. No, mentira, la gente llega cansada a trabajar. Llega cansada a trabajar porque trabaja 10 horas diarias y se traslada 2 horas más. No, y muy lejos de su domicilio, Bien tiene que lejos de su transportarse, domicilio. Entonces, claro. hay una serie de condiciones. Nuestros niños están cansados. Sí. Son los niños que tienen peores niveles de aprendizaje, tienen cifras de violencia intrafamiliar altísimas, tienen jornadas escolares más largas que el resto de la población. Entonces, es un sistema que los enferma y que las enferma. Entonces, al final, lo que uno espera es que para poder salir de la crisis de salud mental, nosotros necesitamos cambiar las reglas del juego. Nosotros necesitamos mover la cancha, ¿ya? Y de mover la cancha estamos hablando de cambio estructural. Efectivamente, reducir la jornada laboral, efectivamente, que si la jornada escolar va a ser esta, tiene que haber un porcentaje de ella que sean actividades recreativas, como era inicialmente la propuesta. ¿Pero es recomendable desintoxicarse de la media? Sí, muchas veces. De hecho, yo a muchos de mis pacientes les recomiendo a veces, por ejemplo, salir de Twitter o salir en el fondo de ciertos espacios que tienen un grado de negatividad muy alto. Tremendo. Porque también en el fondo tú empiezas a mirar de manera sesgada lo que está ¿Sabes pasando. qué, Alberto? Yo creo que sería una buena idea a la vuelta comerciales, entrar bien al callo, así darle idea a los padres, sobre todo con hijos adolescentes también, que es una etapa tan difícil, de qué hacer, qué actividad, cómo ayudarnos entre todos familiarmente y a nivel de comunidad también. ¿Te parece que Perfecto, hagamos no hay un punteo problema. ordenadito? Así se los contamos a todos los amigos.